ingeniero Juan Miguel Peñafiel, quien es, digamos, nuestro contacto con lo que es la fábrica Watson McDaniel, es quien la va a brindar lo que es este webinar, ¿verdad? Juan Peñafiel es de nacionalidad ecuatoriana, pero vive en Estados Unidos, allá donde está la fábrica de Watson McDaniel. Bueno, Juan, es el webinar. Gracias, Douglas. Muy buenos días con todos ustedes. Un placer estar nuevamente con el grupo de Compres, nuestra capacitación. El día de hoy vamos a ver un poco sobre el tema de los fundamentos de vapor, sus fundamentos sobre la transferencia, cómo se da, tener una idea también un poco clara de cómo se dimensionan las tuberías, también los fundamentos, cómo se dimensionan tuberías de vapor. No sé exactamente cuánto tengo, me parece que es esta capacitación para una hora, Douglas, ¿verdad? Solamente quiero estar Sí, claro. hora con unos 20 minutos, algo así. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ante todo, queremos darles una pequeña introducción de quiénes somos como Watson McDaniel. Mi nombre, como ya lo dijo Douglas, es Juan Peñafiel. Soy el gerente para Latinoamérica de la compañía Watson McDaniel. Watson McDaniel fue fundada en 1878. Tenemos 142 años en el mercado. ¿Quiénes somos? Pues somos fabricantes para equipos que van a manejar todo lo que es fluidos de vapor y condensados enfocados en el ahorro de energía y obviamente tener una mayor eficiencia en todos sus sistemas. Esa es nuestra misión, nuestra visión, y por lo tanto fabricamos toda una línea de trampas de vapor, como son las trampas termodinámicas, las trampas de flotador, trampas de balde invertido, trampas termostáticas. En sí tenemos una línea muy completa en el tema de trampas. En la parte de líneas de vapor que vamos a ver hoy, vamos a ver la importancia de tener válvulas reductoras de presión en los sistemas de vapor. También fabricamos válvulas de acción directa, tanto para manejo de agua, vapor y aire y otros gases, y también algunos líquidos que no sean tan viscosos. Tenemos válvulas de acción pilotada, que también tienen una gran ventaja, tienen una mayor capacidad y tienen un mayor control en los procesos, además de una amplia línea de válvulas de contrapresión que se puede usar generalmente como válvulas de alivio o válvulas para el manejo de sistemas de bombeo, que nos puede ayudar a controlar los flujos de estos sistemas de bombeo. Tenemos una línea también para ese tipo de aplicaciones. En cuanto a sistemas de calentamiento, tenemos un sistema también bastante completo de equipos para el manejo de líneas lo que se conoce como venas de calentamiento. Estas venas de calentamiento se conocen como los tracing line, que son tuberías pequeñas que generalmente están interconectadas o van conectadas sobre o intercambian calor a través de una tubería o un fluido que está yendo a ser calentado para ser transportado. Generalmente esto se da en fluidos muy viscosos, en grasas que son muy pesadas, y para la transportación de esa materia prima se requiere por lo general calentar esa grasa, volverla líquida, menos viscosa para una facilidad del transporte. Entonces, estos sistemas tracing se utilizan también mucho y tenemos una línea completa para este tipo de cosas. Tenemos válvulas para manejo de temperatura, tanto de acción directa, en este caso la que ustedes están viendo son de tipo termostáticas, pueden ser de acción directa, pueden ser de acción pilotada. Tenemos también una línea de válvulas de control. Estas líneas de válvulas de control son con actuación neumática o pueden ser también con actuación eléctrica. Tenemos una línea bastante grande. Hoy en día nuestro estándar del cuerpo es acero inoxidable. Estas válvulas vienen desde media hasta 4 pulgadas con rosca, o pueden ser también bridadas. Tenemos también una línea muy amplia en lo que son válvulas de 3 vías.
para aplicaciones de mezcladoras, diversoras, todo lo que es aplicaciones en las que se puedan requerir válvulas de 3 vías como mezcladoras o diversoras en diferentes procesos, con actuación neumática o con actuación eléctrica. Tenemos también una línea muy grande, muy completa en lo que son equipos de recuperación de condensado, bombas de tipo mecánica, que son diseñadas para presiones altas, temperaturas altas, que no puedan tener problemas de altas temperaturas o problemas de cavitación. También tenemos una línea de bombas eléctricas que pueden ser utilizadas principalmente para condensados un poco más fríos, que no tengan una cantidad alta de vapor flash. También ya en equipos armados ya tenemos una línea de equipos que todo lo que son tanques flash. Este caso lo que ustedes están viendo es un enfriador de condensados. Generalmente cuando tienen condensados contaminados que por A o B razones no pueden regresar hasta la caldera, hasta el cuarto de máquinas porque tuvieron contacto con el fluido, porque simplemente no se puede recuperar por cualquier razón. Y ese condensado tiene que ser regresado puede ir al drenaje o tiene que ir a un nuevo proceso de tratamiento de aguas. Por lo general, condensados previamente deben enfriarse, no puede descargar a altas temperaturas. Entonces, un sistema de estos es un enfriador de condensados o un enfriador de cualquier líquido que ustedes quieran descargar hacia un sistema a menor temperatura. Entonces, esto lo hacemos con nuestros diferentes códigos. Todo tiene estampa ASME. Tenemos también separadores de condensado y flash para lo que son las boilas, todo lo que son las purgas de superficie y las purgas de fondo. También tenemos estos sistemas, como unos tanques flash, digamos, que nos ayuda a reutilizar el sistema o lo podemos hacer que evitar esa pluma del vapor flash, que puede ser a lo mejor un desperdicio de energía en los sistemas. Entonces tenemos también esas opciones. Podemos fabricar equipos más completos para la recuperación de vapor flash. Como ustedes pueden ver acá, tenemos toda la ingeniería que podemos hacerlos. Y acá ustedes pueden ver ya los equipos armados, completamente con bombas de condensado, con su tanque de almacenamiento, de tanque recibidor, con su tanque flash si ustedes requieren, con todos los instrumentos de valvulería que se necesitan, como son válvulas de corte, válvulas check, medidores de nivel. Todo el sistema viene completamente armado y pues viene con certificación código ASME. Como ustedes pueden verificar, nuestra planta está certificada código ASME. Para las personas que no están muy familiarizadas con este código, es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, que son los que ponen ciertos estándares en la parte de presión, en la parte de soldadura, en la parte de ciertos procedimientos. Entonces, por lo general tenemos este tipo de equipos que nosotros podemos ofrecerlos desde el punto de fabricación. También tenemos una línea de lo que son calentadores instantáneos de agua que usan vapor, pero bajo demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que estos reemplazan a tanques de almacenamiento de agua que pasan todo el tiempo calentándose por diferentes razones. Siempre tengo un tanque grande que requiere calentamiento. Entonces, hay mucha pérdida de energía en ese tipo de transferencia de calor. Y estos tanques, estos intercambiadores de calor, están reemplazando a esos tanques y pues están haciendo están proporcionando agua caliente cuando existe la demanda de agua caliente, no todo el tiempo. Entonces, esto es un ahorro muy grande en el tema de instalación, en el tema de servicio, en el tema de ahorro de energía. ¿Ok? Entonces, eso como para que ustedes tengan una idea de quiénes somos, de qué es lo que hacemos. Aparte de eso, tenemos un sinnúmero de
de equipos, de productos como son válvulas check, drenadores de líquidos, rompedores de vacíos, válvulas de control, eyectores, separadores de humedad, todo lo que ustedes requieran para el manejo de su vapor en los procesos. Entonces, ya con esta pequeña introducción de quiénes somos, les agradecería si tienen alguna pregunta, pueden activar sus micrófonos o pueden también hacer sus preguntas a través del chat. Sin duda voy a tratar de responder lo que mayor pueda. Cuando hablamos de vapor, pues las personas que están hoy en día en la reunión, me imagino que todos están trabajando o todos están dependiendo mucho del vapor para su producción, para sus diferentes procesos, o están de alguna forma inmersos en los sistemas de vapor. Entonces, pues gracias a las propiedades del vapor que son sobresalientes en su transferencia de calor, pues generalmente el vapor es ampliamente usado como medio de energía, medio de transferencia de calor. Entonces, varios métodos y varios procesos industriales pues, van a utilizar la energía de vapor con propiedades requeridas para los consumidores individuales, que en el caso pueden ser intercambiadores de calor, pueden ser las marmitas, pueden ser hornos secadores, un sinnúmero de aplicaciones. Entonces, el vapor es un elemento, ¿sí?, fundamental para el uso de transferencia de calor, ¿ok? Es esa parte importantísima, darnos cuenta de que esa es una de las cosas que nosotros vamos a tener como presente. Cuando hablamos de los fundamentos de la transferencia de calor, hablamos de esto, de que el vapor transfiere calor. Entonces, ahí pueden ver un diagrama muy básico, un esquema bastante básico, muy didáctico para entender cómo funciona una planta industrial que utiliza vapor. Pues va a depender siempre de una caldera. Pues esta caldera, lo que siempre está, aquí se pueden ver la caldera, ¿sí? Esta caldera es la que pues, genera el vapor. Y este vapor generado pasa por sus tuberías. Las tuberías son una distribución de la energía del vapor. Entonces, las tuberías cumplen una gran labor, un gran trabajo de distribuir o de transportar la energía del vapor hacia el consumidor final. El consumidor final va a ser ya el equipo que está usando, como pueden ver acá, ¿sí?, el equipo que está usando el vapor ya para calentamiento, para transferencia de calor. Y pues eso nos dice que el vapor, una vez que transfiere su energía, que transfiere su calor, se enfría nuevamente y se condensa. Y ese condensado, pues, sigue siendo agua, ¿sí? Como el vapor. El vapor sigue siendo agua, pero en estado gaseoso. Entonces, ese condensado, una vez que transfirió su energía, una vez que el vapor transfiere su energía, hace que su condensado se desaloje nuevamente. Por lo general pasa a través de una trampa. Una trampa de vapor es un elemento, es una válvula automática que lo que hace es prevenir que el vapor se escape de mi sistema que está yendo a ser calentado, en este caso mi equipo, pero también abrir y liberar el condensado una vez se esté formando. Entonces esa es la función de la trampa. Y bueno, una vez que pasa eso, llegamos a la recuperación de condensados, y estos condensados llegan generalmente a un tanque. Este tanque puede ser flash, y parte de el condensado, como el condensado está caliente por un diferencial de presión, parte de ese condensado se vuelve a revaporizar, o sea, se hace vapor nuevamente por un diferencial de presión, y pues eso hace que parte de esta energía o parte de este condensado se pierda, ¿sí?, por vapor flash a través de la
de la chimenea si ustedes tienen, y cuando ven una planta abierta, el tanque de condensados por lo general está venteando la atmósfera, y esa parte, mucho de ese vapor que ustedes están viendo es vapor flash. Y luego el resto de condensado es bombeado nuevamente hacia la caldera. Entonces el sistema está siempre circulando, está siempre haciendo una labor de un sistema cerrado, ¿sí? Tengo el vapor, genero el vapor, transfiero la energía, ese condensado regresa y nuevamente entra a la caldera. ¿Por qué es importante esto? Porque pues lo que nos hace... Sí, aquí pueden ver un sistema más completo ya, un sistema mucho más detallado. Este sistema, pues ustedes pueden ver acá las tuberías de color rojo, es la presión que viene posiblemente de la caldera, presión de alta. También pueden ver acá en color naranja, que puede ser una presión de media, es reducida. Aquí ustedes ven una reductora de presión que estoy señalando. Y pues ocupa una presión más baja que la que está generando la caldera, y por lo tanto se debe reducir la presión. También vemos que hay equipos que consumen inclusive presiones más bajas todavía, que dependiendo del proceso o dependiendo del sistema, las líneas de color amarillo son líneas que consumen vapor a baja presión. ¿Y por qué consumen a baja presión? Porque posiblemente necesitamos un calentamiento o un precalentamiento a una presión relativamente más baja. Entonces, ya cuando ven estos sistemas, vemos que en una planta industrial, la caldera nos genera una presión constante, dependiendo el diseño, la capacidad de la caldera, pero siempre una presión constante. Pero en la línea de vapor tenemos diferentes procesos, diferentes aplicaciones, por lo tanto, muchas de las veces requerimos de presiones diferentes a la vez, y esto pues hace que vamos a requerir de tuberías de diámetro diferente, vamos a requerir de válvulas reductoras de presión, vamos a requerir de trampas, vamos a requerir de un sinnúmero de equipos para que el vapor pueda hacer su trabajo de forma correcta, transferir su calor. Entonces, cuando veíamos que acá, por ejemplo, los condensados tienen que regresar hacia la caldera, ¿sí? El condensado tiene que regresar teóricamente a la caldera. ¿Por qué razón tiene que regresar? ¿O cuál es la función principal de que ese condensado, que una vez hizo ya su trabajo, regrese hacia, hacia la caldera nuevamente? Porque el agua que entra a la caldera, muchos de ustedes saben que es un agua tratada. Es un agua que tiene que pasar a través de diferentes filtros, a través de un proceso químico para eliminar todo lo que son las sales y minerales que pueden estar presentes, todo lo que son impurezas. Necesitamos eliminar el oxígeno también de ese condensado, porque el oxígeno oxida al condensado, y eso puede al oxidar hace que se corroan tuberías o que puedan tener problemas en lo que son valvulerías debido a la corrosión o la oxidación que se presenta. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, lo que dice un deaerador o un desgasificador, que es el término correcto, pues lo que hace es un equipo que tiene como función principal eliminar el aire, por lo tanto eliminar o reducir lo que más se pueda el oxígeno que pueda estar presente en esa agua que va a entrar antes de la caldera, ¿sí? Entonces también tenemos a veces sistemas para disminuir la alcalinidad, para hacer el agua más suave, tenemos sistemas de filtración, entonces tenemos un sistema que requiere muchos elementos para tener agua de buena calidad,
para que la caldera pueda producir vapor de buena calidad. Si yo no tengo agua de buena calidad, generalmente voy a tener vapor de mala calidad. Entonces, cuando hacemos todos estos sistemas, nos damos cuenta de que ese condensado, si lo recuperamos, puede ahorrar muchísimo tratamientos nuevos, de tratamientos químicos, de tener que poner agua nueva en el sistema. O sea, cada vez que ustedes desperdician condensado, tienen que volver a repetir con un proceso de desariación, un proceso proceso químico, un proceso de eliminación de minerales. Entonces, eso lo que hace es que nuestro costo operativo cada vez sea más alto. Si ustedes recuperan el condensado, lo que va a pasar es que sus costos deberían disminuir, porque cada vez están recuperando agua que previamente ya fue tratada. Y además es agua que tiene altas temperaturas, por lo tanto, el calentamiento para llegar al punto de ebullición va a ser menor. Por lo tanto, el consumo de combustible va a ser menor. Entonces, cuando hacemos toda esa evaluación, vemos la importancia de por qué debemos recuperar condensados tan tan pronto se haya formado, recuperarlos, o sea, regresar hacia la caldera. Cuando ustedes no recuperan condensados, significa que tienen que comenzar todo este proceso desde cero y se trata de evitar. Cuando hablamos de pérdidas de energía en la generación de vapor, generalmente, que es la caldera, se puede perder casi hasta un 18% de energía en lo que son los gases de combustión. Hoy en día hay muchas calderas que utilizan los famosos economizadores. Los economizadores son unos equipos acá, unos intercambiadores de calor, que lo que están haciendo es utilizar el calor de la chimenea, el calor de los gases de la caldera, y está precalentando agua. Y esta agua está yendo nuevamente hacia el desariador, ¿sí? Entonces es un proceso del uso de energía de estos gases. En vez que se desperdicien, lo colocamos un intercambiador de calor que se conocen como los economizadores, y esto pues hace que yo pueda recuperar casi un 18% de energía. Así que les recomiendo que ustedes puedan analizar esa oportunidad de colocar todo lo que son economizadores en sus calderas. También tenemos en la distribución, cuando no tenemos un buen sistema de recuperación o reposición de agua, podemos perder casi un 5% de energía con agua nueva de reposición, podemos perder un 10% en agua de revaporización o lo que se conoce como vapor flash. Entonces, realmente tengo pérdidas también de purgas de la caldera, casi un 3% de energía, lo que me dice que la energía total que se está usando de la generación es casi un 74, entre un 70 y 80% nada más. Y pues eso lo que hace es que no seamos eficientes, que estemos consumiendo mayor combustible, y al consumir mayor combustible, pues obviamente nuestro costos se incrementa, pero también estamos contribuyendo a enviar más gases de efecto invernadero hacia el medio ambiente, y pues eso es contaminación. Entonces, tenemos que ser lo más eficientes posibles en este tipo de procesos. Cuando hablamos ya de qué factores debemos considerar en un sistema de vapor, pues debemos tener siempre claro las siguientes cosas. Primero, el vapor no es lo mismo que el aire comprimido. Si mucha gente cree de que el aire y el vapor es lo mismo, se trata de la misma forma, y no es así. ¿Y por qué razón? Algo importantísimo. El vapor va a depender de la temperatura. Si la temperatura del vapor cae, su presión cae. Entonces, eso es algo importante. La presión del vapor va a depender siempre de la temperatura. Para que mantenga presión, debe mantener una temperatura. Entonces, si ustedes tienen tuberías que no están aisladas correctamente, si tienen un sistema
de tuberías mal dimensionados, ustedes posiblemente pierdan presión debido a la pérdida de temperatura del mismo, ¿ok? Otra cosa importante, que el vapor se expande al enfriarse. ¿Qué quiere decir? Que ocupa mayor volumen. Cuando ustedes reducen presión, ocupan mayor volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes quieren transportar la misma cantidad de vapor de una presión alta a una presión baja, posiblemente van a requerir de tuberías más grandes. ¿Por qué? Porque al reducir presión aumenta su volumen. ¿Ok? Muy importante también saber que los sistemas de vapor son dinámicos, es decir, que cambian en forma constante y no son estáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que la presión está trabajando todo el tiempo, que la misma temperatura es todo el tiempo, que el consumo es el mismo, que el retorno de condensado siempre se da de la misma manera. Lo que pasa es que los sistemas van cambiando en una condición de acuerdo a las aplicaciones o de acuerdo al proceso que yo vaya teniendo. Entonces, yo debo entender la dinámica de este proceso para tener una buena selección de lo que es las tuberías, los equipos y a su vez entender los principios fundamentales del vapor. ¿Ok? La presión también del vapor fluye de alta a baja y no viceversa. ¿Sí? O sea, ustedes no pueden decir que vamos a usar vapor de baja y luego vamos a elevar la presión. No. La presión siempre va de alta a baja, no a la inversa. ¿Sí? Y aquí pasa algo importante. El vapor, siendo agua en estado gaseoso, cuando se mezclan agua con vapor, no es bueno. Generalmente forman el golpe de ariete. ¿Sí? Entonces, tener un sistema con problemas de golpe de ariete significa que tengo agua y vapor. Y estos al mezclarse, pues, crean ese problema. Entonces, para considerarlo. Cuando hablo de un sistema dinámico o la dinámica de un sistema de vapor, aquí les pongo un ejemplo bien sencillo. Este es un intercambiador de calor de tubo y coraza. En las líneas interpuntadas de color azul, ustedes pueden ver que está entrando agua fría. Las líneas de color rojo significa que está saliendo agua caliente y lo que está en color naranja significa vapor que está siendo alimentado el intercambiador de calor para el calentamiento del agua. Ustedes ven que tienen un sensor. Este sensor lo que está haciendo es medir, ¿sí?, la temperatura del agua y esto envía al controlador. Y el controlador lo que hace es me indica el set point que yo quiero. ¿Sí? Bueno, yo digo, quiero tener una temperatura de agua de 30 grados centígrados, de 35 grados centígrados o de 50 grados centígrados. Lo coloco aquí en el controlador y esto, el sensor envía una señal al controlador y este controlador, generalmente un controlador PID, proporcional, diferencial, integrado, lo que hace es envía la señal a la válvula de control y esta válvula de control lo que hace es abrir y cerrar. Cuando el proceso arranca, obviamente voy a tener agua fría circulando, por lo tanto, la válvula de control va a abrir, ¿sí?, completamente para que el proceso de calentamiento sea más rápido. Pero cuando ya estoy llegando a la temperatura que yo deseo, al set point de mi sistema, la válvula va cambiando, va cerrando, ya no necesita tanta energía, ya no necesita tanta temperatura, ya no necesita tanto, lo va cerrando. ¿Qué quiere decir? Que la dinámica del sistema cambió. Al principio yo requería mucha agua a una presión más alta, mucho más vapor a una presión más alta, y ya cuando estabilicé la temperatura que yo requiero, posiblemente la válvula ya no requiere suministrar tanto vapor y la dinámica cambia. ¿Por qué cambia la dinámica? Porque aquí en el retorno de condensados, en la trampa también va a ocurrir lo mismo. Voy a tener posiblemente problemas de contrapresión. Y la contrapresión se debe a que muchas de las veces la dinámica del sistema hace que la presión baje y que sea tan baja que hace que el condensado no pueda ser desalojado a través de la trampa. Entonces, eso también se debe
analizar y entender que los sistemas de vapor son sistemas dinámicos. Cuando vamos a hablar de las propiedades de las transferencias del vapor, vamos a hablar también de las propiedades del vapor. La razón principal de el uso del vapor como fuente de transferencia de calor es porque es un elemento que existe en abundancia, es un elemento que es fácil de controlar relativamente, ¿sí? Y que es muy predecible de entender su comportamiento. Cuando hablamos de esto, pues siempre nos regimos en las tablas de las propiedades de vapor saturado. Cuando hablamos de vapor saturado, ¿qué es lo que entendemos como vapor saturado? Vapor saturado es el punto en el cual el agua cambia su fase líquida a fase gaseosa a una misma presión y a una misma temperatura, ¿sí? Entonces, en una caldera, ustedes van a tener una fase líquida, que va a ser líquido saturado, y van a tener una fase gas, que va a ser vapor saturado, ¿ok? Entonces, ese vapor saturado es el punto donde el agua cambia de fase, donde el agua se hace vapor, ¿ok? Entonces, lo que me está diciendo acá, la presión de, si ustedes por ejemplo, la presión atmosférica, que sería 0 PSI, la presión, si por favor pueden desactivar los micrófonos. No, le dije que... Y son tan amables, me parece que alguien tiene que activar el micrófono. Ah, bueno, hijo, entonces se la Vamos a ver ahorita. todo bien, Por pero... favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Si puedes poner en mute, Douglas, a las personas, por favor, el resto del micrófono, gracias. Entonces, lo que les decía es que, por ejemplo, si ustedes ponen a hervir agua en su cocina para hacerse un té o para hacerse una sopa, el agua cuando llega al punto de ebullición son los 100 grados centígrados. 100 grados centígrados en Fahrenheit son 212 grados Fahrenheit. Entonces, lo que aquí me está diciendo esta tabla es que a 0 PSI, o sea, presión ambiental, la temperatura de saturación donde el agua se hace vapor es 100 grados centígrados, que equivale a 200 grados Fahrenheit. Y luego tenemos la entalpía o el calor que se puede transferir. Cuando hablamos de las entalpías, hablamos de energía que se va a transferir o la cantidad de energía que puede transferirse en el proceso. Entonces vemos dos tablas que tiene la una que dice es calor sensible y calor latente. ¿Ok? Y luego tenemos la sumatoria de estas energías. ¿Qué significa esto? La energía de calor sensible es la energía requerida para calentar 1 grado, para subir de temperatura 1 grado centígrado, 1 kilogramo de agua. Esa es la cantidad de energía que yo requiero, ¿sí? O se puede colocar en libras, o las unidades son irrelevantes en este caso. Lo que debemos entender es en el concepto. Yo tengo una energía acumulada en estado líquido y tengo una energía acumulada en estado gaseoso. Entonces, cuando tengo en estado líquido, se dice que tengo una cantidad de energía de calor sensible que puede transferirse y se transfiere en BTUs. Los BTUs son unidades térmicas británicas por cada libra. Entonces, lo que me está diciendo es que a 0 PSI, si tuviera agua, si el té que se está haciendo, la olla de té que están calentando, quiere decir que yo tengo 180 BTUs de energía por cada libra de agua para poder ser transferida. ¿Ok? Pero a la vez, ustedes en ese punto de ebullición, ese punto de saturación, también ven que se está evaporando el agua. Ven que hay agua que se está evaporando. Ese vapor, ¿sí? Tiene en cambio otra energía. Se conoce como la energía de calor latente. Y es la energía necesaria para cambiar de fase líquida a fase gas.
Y ustedes pueden ver que hay un incremento muy grande entre el calor sensible y el calor latente. En el calor sensible, por ejemplo, vemos que podemos transferir energía, o la energía acumulada es de 180 grados Fahrenheit, perdón, de 180 BTUs por cada libra. En cambio, la energía de calor latente es de 970 BTUs por cada libra. Y realmente, en el proceso de calentamiento que ustedes utilizan en la industria, la energía que están utilizando es el calor latente, en la gran mayoría, ¿sí? Entonces, ahí pueden darse cuenta que el calor latente, cuando está obviamente en estado gas, sube muchísimo, y mientras tanto en estado líquido, la cantidad de energía disminuye considerablemente que yo puedo transferir. Y el total de la energía es la sumatoria entre el calor sensible y el calor latente. En la última columna ven también lo que significa el volumen específico, ¿sí? El volumen específico, como les decía, es que el vapor a disminuir presión se va expandiendo. Recuerden que les dije eso. Y eso significa que a medida que la presión vaya disminuyendo, el vapor ocupa mayor volumen. Entonces, fíjense que el volumen específico a 0 PSI es 27 pies cúbicos por cada libra. Es el volumen que va a ocupar si estuviera 0 PSI. Pero en cambio, fíjense si estuviera 100 PSI. 100 PSI es una presión bastante común en los procesos industriales, 100, 120, pero más o menos 100 es una media bastante común en la industria. Si se fijan, quiere decir que si yo tengo agua a 100 PSI, agua presurizada en un recipiente, como puede ser una caldera, yo voy a tener la temperatura de saturación, va a ser 338 grados Fahrenheit. ¿Qué quiere decir eso? Que a 338 grados Fahrenheit el agua se va a comenzar a hacer vapor, ¿sí? Y en ese punto yo tengo una cantidad de energía de 309 en calor sensible y tengo una energía de 881 BTUs en calor latente. Entonces, fíjense cómo ha cambiado el tema entre el calor sensible y el calor latente en la presión. Entonces, fíjense, si la presión es 0, el calor latente es 970. Y si la presión es 100, el calor latente es 881. Entonces, lo que me está diciendo es que el vapor, a mayor presión, menor energía de calor latente puede transferir, ¿sí? Entonces, fíjense, a 600 PSI, la energía de calor latente es 728 BTUs, por lo tanto, su transferencia de calor va disminuyendo considerablemente. Hola, Juan. Muy importante, porque lo que me dice a mí es que a mayor presión, la transferencia de calor va disminuyendo. A menor presión, la energía o la transferencia de energía es mayor. Pero también me está diciendo que a menor presión, el vapor ocupa más volumen, y a mayor presión ocupa menos volumen. Y eso es lo que la tabla. Ustedes pueden buscar en internet, pueden buscar en Google, tablas de vapor, van a encontrar todo. ¿Sí? Hola, Juan. Sí, el concepto de entalpía, me decían que si tal vez se pudiese explicar un poco más en detalle el de la entalpía completa, ¿va? ¿Cómo se podría definir la entalpía? La entalpía es la energía, ¿sí? Es la energía que puede ser transferida. O sea, cuando hablamos de la entalpía como tal, hablamos de cuánta energía se puede transferir. Entonces, hablamos de la entalpía como calor. No sé si es que no quiero entrar mucho en temas muy técnicos, pero básicamente la entalpía es la energía, ¿sí? O es la propiedad de un sistema termodinámico definida como la energía interna
¿sí? A una determinada presión en un determinado volumen, ¿sí? Eso se conoce como la entalpía, ¿sí? Entonces, una medida, una magnitud termodinámica que va o que equivale a la sumatoria de la energía interna, que en este caso tendría el vapor, en relación a su volumen, basada también en la presión, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la entalpía. Entonces, tenemos la entalpía de calor sensible cuando está en estado líquido y tenemos la energía de calor latente cuando está en estado gaseoso o estado vapor. No sé si eso te quedó más claro o les quedó más claro. Cualquier duda que tengan, pues me la hacen y Sí. seguimos, Sí. Gracias, seguimos gracias. con la presentación. Bueno, entonces, en resumen, ¿sí? En resumen, lo que habíamos dicho, que el calor latente, que la energía de calor latente es lo que nosotros vamos a utilizar. Y la energía de calor sensible es generalmente la energía que se queda en estado líquido. Por lo tanto, es energía que también se puede recuperar, porque la energía de calor sensible lo vamos a encontrar en el condensado, ¿sí? Y la energía de calor latente la vamos a encontrar en el vapor. Entonces, cuando hablamos del total de la energía, pues vemos que a mayor presión vamos a tener mayor temperatura, por lo tanto vamos a tener mayor calor, ¿sí? Pero cuando hablamos de transferencia de calor, sobre todo en los procesos industriales que nosotros utilizamos, hablamos de que el calor latente, a medida que la presión va aumentando, ¿sí? Su energía va disminuyendo y en cambio el sensible va aumentando. Entonces, eso para que tengan como referencia. Cuando hablamos también de la relación de presión, al incrementar la presión, va disminuyendo el volumen específico. Ahí pueden ver ustedes a 0 PSI, yo tengo 26.8 o 27 pies cúbicos por cada libra a 100 PSI. En cambio, el volumen que utilizo es solamente 3.88. ¿Por qué esto es importante? Porque esto me está determinando el diámetro de las tuberías, me está determinando el diámetro que puede tener una caldera, me determina el diámetro de un intercambiador de calor, me determina el diámetro de una marmita. En sí, lo que me está dando el volumen específico, basado en la presión, basado en la temperatura del vapor, las dimensiones en las que ustedes deben tener un sistema, tanto para la caldera como para las tuberías o como los equipos. Entonces, la parte fundamental es entender que el vapor tiene una energía de calor latente que es transferible, que cuando se condensa tengo energía de calor sensible que queda todavía en agua, en estado líquido, que al reducir presión el volumen aumenta y por lo tanto yo necesito dimensionar las tuberías basado en esas propiedades físicas de la termodinámica, propiedades físicas del vapor como tal. Y si yo no entiendo eso, pues difícilmente voy a diseñar o voy a seleccionar las tuberías de forma correcta y eso que lo que va a crear son problemas de golpe de ariete, son problemas de no tener retorno de condensado, de tener sistemas ineficientes con problemas de calentamiento y así un sinnúmero de cosas. Entonces, acá ustedes pueden ver una gráfica, ¿sí? Eso pasa, es muy común que pase en nuestros países. Nosotros decimos, bueno, comprar una caldera de segunda mano. En nuestros países es muy común comprar calderas de segunda mano que han sido previamente usadas y la están arreglando. El tema es que muchas de las veces compran una caldera y dicen, bueno, yo compro una caldera y esta caldera está diseñada para 125 PSI, ¿ok? Entonces, cuando la caldera está diseñada para 125 PSI, quiere decir, como ustedes pueden ver, acá tengo
la caldera está diseñada a estar a esta presión. ¿Qué quiere decir esto? Que a 125 psi yo voy a tener un cierto volumen específico. Por lo tanto, el fabricante de calderas diseñó el espacio, esta cámara, donde se produce vapor, donde dice steam, es la parte de vapor que va a ser suministrada. De ahí para abajo ustedes tienen líquido, tienen agua en forma saturada, agua y tienen vapor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, compran la caldera 125 y dicen, bueno, voy a trabajar a 75 psi porque yo no necesito más de 75 psi en mi planta. Entonces reducen la presión. Pero al reducir la presión en este caso, ¿qué pasó? Se olvidaron o no consideraron el factor de que al reducir presión aumenta el volumen específico. ¿Qué quiere decir eso? Que para producir la misma cantidad de libras hora de vapor, ustedes necesitan mayor espacio. Pero en la caldera, al no tener mayor espacio, ¿qué es lo que pasa? La demanda de vapor sigue aumentando y por lo tanto la caldera ya no le suministra vapor seco o solamente vapor como se conoce, sino les comienza, ustedes fíjense que el nivel de agua subió y comienza a producirse arrastre. El arrastre no es otra cosa que agua que está sometida en un sistema debido a la succión por la falta de vapor que ustedes pueden dar acá. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ustedes o tienen una caldera, deben considerar siempre estas propiedades físicas de transferencia de calor y del volumen específico del vapor, porque a presiones muy bajas de la presión de diseño de caldera, lo más probable es que tengan problemas de arrastre. Y el problema de arrastre se debe a este fenómeno, al fenómeno del volumen específico. No sé si quedó clara esa parte. Pues me gustaría saber si ustedes tienen algún problema o algún inconveniente. Solamente me dicen o tienen alguna duda y continuamos. Obviamente estamos muy apretados el tiempo, así que vamos a hacer lo más rápido posible. Entonces, como les decía, la presión también, al incrementar la presión, aumenta la temperatura del vapor. O sea, eso es también relativo y por lo tanto podemos considerar de forma fácil. Cuando yo tengo una presión, tengo una temperatura dada en el vapor saturado. Cuando hablamos de un sistema de vapor, hay ciertas consideraciones que ustedes deben tener. Por ejemplo, la gravedad, cuando hablamos de la gravedad, hablamos de la fuerza gravitacional que tiene la Tierra. Entonces, esa gravedad es un factor clave a considerar en sistemas de retorno de condensado, ya que el condensado no fluye bien si tiene que ir contra la gravedad. Entonces, ahí hablábamos de la contrapresión, como les decía. Cuando yo tengo condensado, el condensado idealmente debería descargarse ayudado de la gravedad hacia abajo. Pero generalmente las plantas industriales hacen que el condensado que sale de la trampa suba hacia las tuberías. Entonces en ese momento yo estoy yendo en contra de la gravedad. Otro fenómeno que se puede también dar mucho en los sistemas de vapor es el vacío. El vacío es un fenómeno que se puede formar en sistemas presurizados y el vacío en ocasiones puede vencer la gravedad, imagínense. Entonces, ¿por qué es el vacío? Siempre me preguntan por qué es el vacío. Pues es muy simple. Siempre esto viene de diferentes propiedades de entender el vapor como un elemento dinámico. Cuando ustedes llenan un recipiente con vapor, llámese una marmita, llámese un intercambiador de calor, llámese un pillo de calentamiento, cualquier elemento que está usando vapor como medio de transferencia de calor, el vapor entra en el equipo, se mantiene, ¿sí? Y una vez que hace eso, ese vapor se condensa, se vuelve agua nuevamente.
Pero en ese momento, lo que pasa es que al ir volviéndose líquido, produce un efecto de succión, porque el vapor se expande, como recuerdan que el vapor se expande, pero una vez que se va haciendo agua, se vuelve a estado líquido, se va contrayendo. Y en esa contracción se produce ese fenómeno de succión, ese fenómeno de vacío. Y ese vacío, pues, puede ser muy peligroso en mis sistemas porque hace que el condensado se quede atrapado en mi sistema y puede causar problemas, puede causar inclusive que el equipo tenga una implosión, ¿sí? Y pues eso hace que tengamos un problema. Entonces, ahí hablamos del vacío como una presión negativa, ¿sí? Y Hola, pues Juan. esto, ¿sí? Sí, en este momento creo que se ha quedado la presentación donde decía presión del vapor. No sé si... Ok, ahí, Ajá, hoy sí. ok, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la presión negativa, la presión de vacío, esta va a reducir el punto de ebullición de agua. ¿Ok? Entonces, la clave del éxito en los sistemas de vapor es eliminar de manera efectiva el condensado en las líneas de vapor para tener un sistema eficiente en mis sistemas. Cuando tenemos acá, hablamos de la contrapresión. Entonces, para que tengan una idea, la contrapresión es un sistema muy fácil, digamos, desde el punto de vista de cuando yo tengo que elevar condensado, estoy yendo contra la gravedad. La gravedad en este caso es lo que ustedes ven en la flecha roja, está opuesta a que suba el fluido, por lo tanto crea una contrapresión. Y esa contrapresión equivale por cada 2.3 pies que yo esté subiendo, yo tengo un PSI de contrapresión. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo tengo 11.55 pies por levantar, el equivalente a mi contrapresión es 5 PSI. Si yo quiero levantar o elevar una columna de más o menos unos 8 metros, unos 7 metros de alto, la contrapresión va a ser de 10 PSI. Entonces, eso debo tener en consideración porque si tengo sistemas dinámicos y la presión disminuye, posiblemente no pueda vencer esta contrapresión y pues esta contrapresión va a ser un problema bastante grande. ¿Ok? Entonces, hablamos sobre las propiedades del vapor. Por lo tanto, ahora, por el tiempo, sé que estamos muy apretados, vamos a hablar un poco de las tuberías de vapor. ¿Está bien? Si me esperan un segundo, cambio mi presentación para... ahora cambio... a la tubería, déjenme ver. Ahora pueden ver. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, aquí... listo. Entonces, cuando hablamos del dimensionamiento de las tuberías del sistema de vapor, siempre vamos a hablar de ¿qué? De la presión de el fluido y del volumen específico del vapor para dimensionar las tuberías. Entonces, las propiedades que yo les hablaba de transferencia de calor está básicamente ligado al dimensionamiento de las tuberías. ¿Sí? Entonces, ustedes aquí pueden ver un sinnúmero de tuberías de alta, tuberías de baja, pero el sistema, básicamente el sistema de tuberías de distribución de vapor es el enlace entre la fuente generadora, que sería la caldera, y el usuario. En este caso, llámese los secadores, los intercambiadores de calor, las marmitas, intercambiadores de calor, todo eso
pues básicamente son los usuarios finales, ¿ok? Y las tuberías, pues es el enlace de transferencia de energía. Entonces el sistema debe proporcionar vapor de buena calidad para que éste pueda transferir su energía calórica con el flujo, con el caudal y las presiones requeridas para el usuario. Deben estar diseñadas para que existan mínimas pérdidas de calor por tuberías. Entonces, lo importante cuando se selecciona una tubería, la importancia de seleccionar los diámetros, va a depender el éxito de los usuarios. Si el usuario recibe una buena calidad de vapor, pues la transferencia de calor va a ser un éxito. Si el usuario recibe vapor de mala calidad, vapor con arrastre, altas velocidades, con golpe de ariete, pues el sistema va a sufrir y no va a tener una buena transferencia. ¿Okay? Entonces, siempre las tuberías deben estar diseñadas para que existan mínimas pérdidas de calor por tuberías. ¿Sí? ¿Y cómo logro eso? Pues primero yo debo saber, ¿sí? Cuáles son las ventajas y cuáles son los puntos que yo debería considerar. Siempre es recomendable que las tuberías estén diseñadas en función de la distribución y en función de la presión de diseño de la caldera. Presión de diseño, ojo, presión de diseño de la caldera. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tengo? Pues al tener las tuberías diseñadas en función de la presión de diseño de caldera, pues por lo general vamos a requerir tuberías de diámetro menor, ¿sí? Por lo tanto, las pérdidas de energía se van a reducir. Al tener tuberías de menor diámetro, pues los costos van también a disminuir, van a tener menos costos de aislamiento, van a tener mayor vapor seco en los puntos de uso debido al efecto de secado por la reducción de presión. ¿Ok? Lo otro también que la caldera puede trabajar a su máxima presión correspondiente a su condición de operación óptima. De esta forma puede operar de forma más eficiente. Ya vimos la gráfica anterior. Y también la capacidad de almacenamiento térmico se incrementa. Esto nos ayuda a cubrir más variaciones de carga y también nos reduce el riesgo de arrastre. Entonces, siempre aquí viene la pregunta es, ¿cómo diseño los diámetros de la tubería? O cómo sé qué diámetro es para una línea de vapor en función de la distribución y en función del consumo. Cuando hablo de distribución, hablo de transporte de energía. En este caso, debería ser diseñada para la presión de diseño de la caldera. Entonces, con eso yo logro tener tuberías de diámetro más pequeño. ¿Ok? En este caso, cuando el vapor se distribuye a presiones cercanas a la presión de diseño de la caldera, se va a requerir siempre de reducciones de presión, porque el equipo posiblemente no requiera la presión de la caldera, sino el equipo, cuando hablo del equipo, hablo del usuario final, el intercambiador, va a requerir de una presión menor. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy ganando? Cuando yo coloco una reductora de presión lo más cercano al equipo, yo gano diferentes cosas. Primero, yo puedo transportar mayor cantidad de vapor, mayor libras hora, por una tubería más pequeña. Eso significa un ahorro en tuberías. Luego, cuando yo reduzco presión cercano al punto de consumo, yo estoy ganando mayor entalpía, mayor energía de calor latente, porque recuerda que al reducir la presión aumenta mi cantidad de energía de calor latente, por lo tanto tengo mayor energía para ser transferible. Eso ya es ganancia. Y otra cosa, al reducir la presión,
generalmente se produce un efecto de vapor seco. Entonces van a tener vapor de mejor calidad inclusive. Entonces, esto hace generalmente que ustedes puedan ser más eficientes en todos los sistemas. Obviamente que al elevar la presión de vapor, los costos de combustible también van a ser más altos, por lo que deben tener esa consideración. Cuando ustedes dimensionan una tubería, por lo general, se cree muchas veces que las tuberías deben darse por el tamaño de las conexiones del equipo que se va a conectar. Muchas veces es cierto, muchas veces no necesariamente es cierto. Porque el fabricante ya hizo el cálculo de la cantidad de consumo que va a requerir y por lo tanto ya determinó de qué diámetro debería tener la conexión, ¿sí? Pero muchas de las veces, si la tubería se dimensiona de ese modo, es posible que no se pueda alcanzar el volumen volumétrico. La cantidad de valor que se necesita de vapor puede quedar muy pequeña o puede quedar muy grande. Entonces, para eso, yo siempre debo asimilar o debo asumir cuál es o cuánta energía se requiere para calentar un determinado proceso. Entonces, cuando hablamos de eso, vamos a hacer esta pequeña ecuación, es bastante fácil. Entonces, cuando yo tengo un proceso, yo tengo agua para calentar. Si yo quiero calentar, qué sé yo, quiero calentar 100 galones de agua. ¿Ok? Y pues quiero calentar desde 60 grados Fahrenheit a 160 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces me dice, esta fórmula de acá me dice, usted necesita tanta cantidad de energía para elevar una cantidad de masa, que es M, ¿sí? En función del calor específico del material o del elemento que va a calentar, en este caso es de agua, y multiplicado por el diferencial de temperatura que ustedes necesitan. Entonces, hagamos el ejemplo que vimos. Si queremos calentar 100 galones de agua de 60 grados Fahrenheit a 160 grados Fahrenheit, para que tengan una idea, un galón de agua pesa 8.34 libras, por lo tanto 100 galones equivale a 834 libras. ¿Ok? Entonces aquí lo que hago es multiplicar 100 galones por 8.34 y me da la masa, ¿sí? La masa del fluido que yo voy a calentar. Luego, el calor específico del agua es 1, ¿sí? Eso ustedes pueden buscar en las tablas químicas, donde ustedes quieran. Y el diferencial de temperatura es la resta entre la temperatura final que yo quiero calentar y la temperatura final del fluido. En este caso es 100. 160 menos 60 es 100. Por lo tanto, bajo esta ecuación me dice que si yo quiero calentar 100 galones de agua de 60 grados Fahrenheit a 160, yo voy a requerir 83.400 BTUs de energía. ¿Sí? De energía. Ahora, la otra variable que debe considerarse es en qué tiempo quiero calentar. ¿Ok? Yo quiero calentar esos 100 galones, los quiero calentar en 1 hora, los quiero calentar en 30 minutos, quiero calentar en 15 minutos, los quiero calentar en 1 hora. ¿Sí? Eso va a depender el consumo y por lo tanto va a depender el diámetro de la tubería que se va a requerir para calentar eso. Entonces, ojo, que no solamente es cuántas BTUs necesitan, sino en qué tiempo ustedes quieren calentar el proceso. Continuamos con el ejemplo. ¿Sí? Y pues el flujo de vapor es una función de energía total requerida. Entonces, como les decía, para usos prácticos, 1 libra de vapor equivale a calentar 1000 BTUs. ¿Sí? Entonces, si es que yo quiero, haciendo la misma fórmula anterior, si yo quiero calentar 100 galones de agua de 60 grados Fahrenheit a 160 grados Fahrenheit, usando la misma ecuación, pero con la variable tiempo. ¿Qué quiere decir?
Si es que yo calculo en 1 hora, yo quiero calentar toda esa cantidad de agua en 1 hora, yo voy a requerir 83 libras por hora de vapor. Si quiero calentar eso en 30 minutos, pues voy a requerir 166.8 libras hora. Si quiero que el calentamiento sea muy rápido, en 15 minutos, ustedes van a requerir 333.6 libras hora. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más rápido yo deseo que sea el calentamiento, mayor va a ser el consumo de energía, por lo tanto, el diámetro de la tubería va a ser mayor, la tubería de vapor, ¿sí? Entonces, este ejemplo muestra que la velocidad del calentamiento aumenta el consumo de vapor y el costo de operación. Entonces, por esa razón, es muy importante que ustedes consideren cuáles son las variables que necesitan para este tipo de procesos. Entonces, cuando ustedes tienen este tipo de procesos, ustedes pueden encontrar todas las fórmulas ya matemáticas, todas las fórmulas que ustedes van a requerir en nuestra página web www.watsonmcdaniel.com. Ustedes pueden bajar toda la información, toda esta información de la presentación que están bien, que les estoy dando, la encuentran en nuestro catálogo, la encuentran en nuestra página web. Así que la pueden revisar con calma. Entonces, cuando hablamos del tamaño correcto de tubería, pues este nos debe permitir pasar la cantidad suficiente a la presión correcta, la presión que nosotros deseamos. Entonces, cuando hablamos del problema de tuberías, podemos hablar de tuberías subdimensionadas o tuberías sobredimensionadas. Cuando tengo problemas de una tubería subdimensionada, pues ¿qué voy a tener? Voy a tener pérdidas de presión en el proceso, volumen de vapor insuficiente, se va a producir ruido y erosión, y pues obviamente va a aumentar la velocidad generando golpe de ariete. Entonces, cuando tengo una tubería subdimensionada, pues ahí voy a tener el problema de todos estos puntos. Cuando la tubería es sobredimensionada, en cambio, pues tengo que los costos altos de instalación van a influir mucho. También voy a tener mayores pérdidas de vapor, o sea, pérdidas de energía, y voy a tener grandes volúmenes de condensados, porque al tener más superficie de contacto, lo más probable es que voy a tener mayor cantidad de condensado por generación. Entonces, cuando yo calculo, ¿sí?, va a depender siempre de la velocidad. Entonces, otro factor importante en el dimensionamiento de las tuberías para vapor implica la velocidad. Entonces, los fluidos líquidos o gaseosos al pasar por una válvula con gran caída de presión pueden provocar ciertos fenómenos como son la cavitación y el flasheo en los líquidos, ruido y vibración en los gases, ¿sí? Entonces, esto pasa por lo general cuando tienen una válvula de control, una válvula reductora, y causan generalmente ruido, vibraciones, golpes de ariete, y otros fenómenos como cavitación o flasheo. Entonces, cuando hablamos de esto, les recomendamos usar las velocidades recomendadas para diferentes aplicaciones. Cuando quede el fluido agua, ¿sí?, debería la velocidad estar entre 30 y 600 pies por minuto. Servicios generales, alimentación de la caldera, puede estar entre 600 y 1200 pies por minuto. Cuando vamos vapor saturado, hasta 15 psi, entre 4000 y 6000 pies por minuto, que eso equivale más o menos a 110 kilómetros por hora. Para vapor saturado, para presiones mayores a 50 psi, entre 6000 y 10000 psi. Y para vapor sobrecalentado, sobre todo turbinas, cogeneración, pueden llegar hasta 10.000 y 15.000. Estas son las recomendaciones de velocidades. ¿Por qué razón? Porque la tubería, en este caso, ustedes pueden ver que tiene esta fórmula. La fórmula para dimensionar una tubería me dice que va a depender de la velocidad. Entonces aquí pueden ver que la velocidad, pies por minutos, el flujo de libras hora de vapor que se requiere, el volumen específico a una determinada presión, y A es el área de la tubería. Entonces, si ustedes despejan A
pueden encontrar el área y a través del área hacer una circunferencia, pueden encontrar el diámetro de la tubería fácilmente. Entonces, los dos métodos más comunes son el método de velocidad, que es lo que estamos haciendo ahora, y el método de caída de presión, que son dos métodos completamente diferentes. El método de caída de presión determina los parámetros de distancia y las pérdidas de fricción que se pueden dar a través del recorrido. ¿Sí? Y este método se utiliza para longitudes más largas y asegura una presión y temperaturas correctas en el proceso, en el punto que ustedes necesitan. Acá pueden ver una fórmula bastante rápida, ¿sí? Como les decía, si ustedes quieren encontrar estas ecuaciones, lo que ustedes pueden bajar nuestro catálogo, pero se basa que el área de la circunferencia es igual al caudal volumétrico por la velocidad de flujo. Entonces, con estos datos, lo que ustedes pueden hacer es determinar todas las ecuaciones para el cálculo del diámetro que requiere. Las velocidades, como ya lo vimos en la tabla anterior, para líneas principales de vapor no debería pasar entre 24 y 36 metros por segundo y para derivaciones y ramales debería estar entre los 20 y 25 metros por segundo. Aquí vemos un ejemplo y dice que se requiere dimensionar una tubería para transportar 5.000 kilogramos de hora de vapor seco a 7 bares a una velocidad de 25 metros por segundo. Cuando hablamos de esto, tengo que el volumen específico, la velocidad, nosotros ya la determinamos que es 25 metros por segundo. El volumen específico del vapor es 0.24 metros cúbicos por segundo. El caudal másico es 5.000 kilogramos hora. Por lo tanto, el caudal volumétrico, aplicando esta ecuación, nos dice que es 0.33 metros cúbicos por segundo. Ya cuando determinamos la ecuación, al ser el área una circunferencia, podemos despejar la ecuación del círculo, que es pi por diámetro cuadrado dividido para 4, y esa ecuación nos permite determinar el diámetro de la tubería de vapor. ¿Ok? Ahora, obviamente ya en la práctica a veces no tenemos el tiempo, nos olvidamos de la ecuación, no tenemos dónde encontrarlo, y para eso Watson McDaniel ha hecho una tabulación de todas las velocidades que se recomiendan basado en la presión, ¿sí? Y los diámetros recomendados. ¿Ok? Entonces me dice cuántos kilogramos hora puede pasar, ¿sí? Si yo tengo una presión de 1 PSI con una velocidad de 15 metros por segundo, si tengo de 25 metros por segundo, si tengo 40 metros por segundo. Me dice que si tengo una tubería de 1 pulgada, que sería acá de 25, una tubería de 1 pulgada, me dice que puede pasar 34, 57 y 91 kilogramos hora, dependiendo la velocidad. Entonces, ya se puede encontrar directamente en las tablas. Entonces, es una ayuda muy grande cuando yo no me acuerdo la fórmula o simplemente quiero ver que si yo tengo una tubería de 1 pulgada o de 2 pulgadas, cuál es la capacidad máxima que puede pasar a través de esa tubería a la presión dada y a la velocidad recomendada para tener un buen dimensionamiento y que las cantidades de vapor que yo requiero le llegue al equipo. Pues ya me pasé del tiempo, estoy justamente como me había dicho Douglas, así que les quiero agradecer. Lo que les pido ahora en este momento es si tienen algunas preguntas, les quiero agradecer por estar acá en la capacitación. Espero que les haya servido, espero que podamos seguir con este tipo de conferencias, dando charlas técnicas, que ustedes conozcan nuestra línea, que también sepa que el Grupo Compres, los ingenieros, los asesores de venta del Grupo Compres tienen todo nuestro respaldo desde acá de fábrica.
y pues nosotros estamos siempre dando seminarios de forma gratuita, pero sobre todo de forma que puedan educarse y que les puedan servir en el día a día cuando ustedes tienen vapor como elemento principal de procesos de calentamiento. Sin más, como les decía, quiero estar con el tiempo. Si ustedes tienen mayores dudas, si ustedes tienen problemas con sus líneas de vapor o condensado, por favor, comunicarse con nuestro grupo, con nuestros ingenieros, tanto en Guatemala como en El Salvador, que les pueden dar asesoría técnica, les podemos dar soluciones a los problemas que ustedes puedan tener para nosotros brindarles unas mejoras que puedan dar a sus servicios trabajos de forma más eficientes. También estamos a las órdenes para cualquier capacitación que requieran para su personal, para la parte ya directa o aplicaciones muy puntuales de sus plantas. Los podemos visitar, que el ingeniero Douglas Palacios generalmente está a cargo de El Salvador, y pues ingeniero Hugo López está encargado en la parte de Guatemala, que también les puede dar la asesoría, y eso ustedes lo pueden hacer llegar a través de sus distribuidores o a través de los asesores comerciales que les atienden. Así que sin mucho más, si alguien tiene alguna pregunta, de lo contrario, pues les agradezco y ya me despediría de la Muchas gracias, capacitación. Juan. Muchas gracias, Juan. Estamos pendientes ahí y vamos a ver qué otro tema podemos ver más adelante con nuestros clientes. Claro que siempre a las órdenes, y que tengan una muy buena tarde y buen fin de semana. Muchas gracias a todos por haber asistido y siempre cuenten con nuestra ayuda. Pueden abocarse a la persona que los atiende directamente en su empresa, ¿verdad? Para cualquier cosa. Estamos a las órdenes. Muchas gracias.